Bueno, voy a empezar. Este es un trabajo que se derivó de una fractura que tuvo mi mamá en pelvis y que requirió de una prótesis total. Esto fue en 1900, en el 17, y un amigo mío que es homeópata estaba casualmente tratando de seguir una pequeña investigación utilizando recursos homeopáticos para eh, ayudar a la gente en su recuperación. Eh, se lograron 9 pacientes con el apoyo de un ortopedista del ISSSTE que tiene relación directa con el doctor Omar González Canseco, que es el homeópata que es amigo mío de toda la vida. Y canalizó con él, trató de canalizar 17 pacientes que habían sido operados en el ISSSTE, pero solo 9 participaron durante 10 meses del 2017 al 2018. Aquí dice, relatoría de la experiencia llevada a cabo por el doctor Omar González Canseco, homeópata, y el terapeuta Raúl García Sánchez en el tratamiento de 9 pacientes en proceso de recuperación posterior a cirugías del sistema musculoesquelético. Estas cirugías fueron, una fue del manguito rotador en el hombro, 2 fueron de fémur, 2 fueron de cadera y una fue de tibia y peroné. Estos pacientes fluctuaban en edades desde 41 años hasta 96, que fue mi mamá. El problema que encontraron es que la gente no cedía en la inflamación que le provocaba dolor y no podía soportar ningún movimiento, ni propio ni del terapeuta. Y el doctor tenía ya experiencia, porque el papá de él también es homeópata, tenía experiencia en la desintoxicación para disminuir las molestias durante la rehabilitación. Dice, como preámbulo al tratamiento de drenaje linfático profundo, se realizó una valoración de los hábitos nutricionales de los pacientes, buscando indicadores que nos dieran pistas sobre la intoxicación alimentaria de cada organismo y de los procesos de desintoxicación y neutralización de las sustancias propias del metabolismo, endotoxinas y sustancias incompatibles con la salud. Se encontró una cosa muy curiosa, que de los 9 pacientes, solo 2 no tomaban Coca-Cola, no eran adictos a la Coca-Cola. Uno de ellos vivía sola, una señora vivía sola y su dieta principal era sopa Maruchan. Entonces se hicieron químicas sanguíneas y se encontró una gran cantidad de sales, se encontraron alteraciones que no eran diabetes, pero alteraciones en las concentraciones de glucosa, que eran fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo muy pronunciadas. Considerando los resultados de los análisis sanguíneos, se encontraron indicios de altas concentraciones de azúcares, sales minerales y metales pesados, que aunados a la concentración forzada de químicos y recursos, bueno, para los metales pesados, otro contacto que tenemos nosotros en la Dirección General de Sanidad Vegetal localizó mercurio en una cromatografía. Pues no se nos hizo raro, porque esta persona tenía 9 piezas dentales con amalgama. Y la amalgama, durante todo el tiempo que esté en la boca, está soltando mercurio. En fin, se buscaron indicadores que nos dieran pistas sobre la intoxicación alimentaria de cada organismo y sus procesos de desintoxicación. Aunados a la concentración forzada de químicos y recursos propios de la anestesia y de la cirugía, los esteroides y los opiáceos que se utilizan normalmente en la cirugía, y se encontró que sobrepasaban la capacidad natural de eliminación de sustancias
del sistema linfático y nos indicaban la necesidad de iniciar un drenado de los filtros del sistema. Para ello se determinó someterlos a un masaje linfático superficial y suave durante 3 semanas, con sesiones 3 veces por semana y la administración de medicamentos homeopáticos que nos permitieron la eliminación controlada de los elementos ajenos al organismo. Primero se determinó para todos los pacientes una dieta blanca, rica en vegetales verdes, crudos, que incluyeran rábano negro, alcachofa y pescado de alta mar. El doctor hizo especial énfasis en que fuera pescado de alta mar y no pescado de cultivo, por todos los estimulantes metabólicos que les están dando en la alimentación a estos pescados para que ganen volumen. Aunado a la medicación con Chelidonium majus, golondrinita, amapola de primavera, no sé qué otros nombres comunes tenga aquí, a la 10 centesimal, alternado con fósforus a la tercera decimal 2 veces al día para desintoxicar las vías hepáticas, el colédoco principalmente, que no permite el flujo de las sustancias hepáticas hacia el intestino, acelerando la derrama de líquido biliar hacia el duodeno, disminuyendo la incomodidad de la inflamación ventral y las flatulencias. Posteriormente se administró Berberis aquifolia a la 100 centesimal, una vez por la noche, diario durante 2 semanas, y masaje medio hacia los nodos linfáticos, los poplíteos, los inguinales, las amígdalas y la cisterna de Beckett, logrando la disminución en el volumen de las articulaciones y en los 3 casos de prótesis de cadera y cabeza de fémur, el inicio de la movilidad. Como característica de esa etapa, los pacientes experimentaron picazón en la piel por las noches y un olor penetrante como de medicina en la orina, el aumento de volumen en la excreción de materia fecal y ello derivado de la detoxificación del organismo, vía digestiva a través de las mucosas del tracto intestinal. Después de las primeras 5 semanas se determinó un receso de 1 semana con la misma dieta y la ingesta de la mayor cantidad de agua hervida posible. A la 7ª semana se detectó una resequedad excesiva en la piel y en algunos casos agrietamiento con salida de suero, líquido linfático, por lo que se regresó al drenaje superficial prolongado y más o menos 2 horas con movimientos circulares y effleurage con aceite de caléndula officinalis para facilitar la función secretora de las glándulas sebáceas y sudoríparas, aumentando también la elasticidad de los tejidos subcutáneos, aunado a una dieta rica en avena sativa durante 2 semanas. Hasta ese momento el tratamiento había logrado la disminución del miedo, de los calambres y de los dolores fantasmas. En el caso de mi mamá, yo me acercaba a tratar de darle masaje y no la tocaba y ya empezaba a quejarse de dolor de que la estaba yo lastimando. Esos dolores fantasmas fueron presentes en todos. No los toca uno y ya están quejándose del dolor de que le está haciendo uno presión sobre la herida o sobre el área donde está la prótesis. Hasta ese momento el tratamiento había logrado la disminución del miedo, de los calambres y de los dolores fantasmas que permitieron a los pacientes iniciar la movilidad e incorporarse a sus procedimientos de rehabilitación motora. Algunos en los lugares especializados, unos se fueron al Seguro Social, otros al ISSSTE o a las clínicas de rehabilitación. A otros, por la cuestión económica, se les canalizó con terapeutas privados, voluntarios o familiares que tuvieran disposición a colaborar en la recuperación de las funciones normales. En esta etapa de la recuperación, los pacientes que avanzaron mucho fueron los que fueron a la clínica de rehabilitación del Hospital Gabriel Mancera del Seguro Social, y otros fueron al López Mateos también. Esos fueron muy bien atendidos, aunque había que hacer
cola y esperar y todo lo que ya sabemos de los hospitales públicos, pero fueron los mejor atendidos. Los peor atendidos fueron los que les hacían el masaje a sus familiares, se les explicó cómo, se les enseñó y todo, pero no es lo mismo. Y esos tuvieron una desaparición de los dolores muy lenta. A la 9ª semana del tratamiento, después de una significativa deserción, se consideró el trabajo para reconfortar el sistema nervioso, la autoestima y la alegría de haber superado el trauma de la incapacidad. A varios de estos pacientes, los mismos médicos que los operaron les dijeron que no iban a volver a mover o a caminar. Y sí se logra, sí se logra. Sí se logra estando muy cerca de ellos y teniendo sesiones muy acuciosas de masajes y de rehabilitación codo con codo, abrazándolos, alentándolos, porque es lo que hacen en los hospitales grandes y es lo que no se hace cuando el pseudoterapeuta o la persona que está tratando de colaborar con ellos es un familiar o alguien que tiene una relación afectiva con el paciente que le permite regañarlo. Entonces el paciente se niega a seguir participando. Si bien el impacto traumático, este fue el momento para trabajar con el drenaje linfático profundo, una vez por semana, sin interferir con las sesiones de rehabilitación y buscando el equilibrio del sistema límbico. Para ello se administró una dilución de nux vómica a la 30 centesimal en gotas 2 veces al día. Si bien el impacto traumático de cualquier cirugía disminuye la capacidad de vivir, el compromiso del sistema inmune, cuya principal componente es el sistema linfático, tiene un enemigo que coarta la fuerza vital, la contaminación. Los agrotóxicos de los vegetales, los plásticos, los metales pesados de la carne, los antibióticos de los lácteos, el plomo en las pinturas y los cosméticos, los saborizantes artificiales y los conservadores de los alimentos. También los fármacos de la medicina alopática, etcétera. Todos ellos sustancias que van acumulándose en el organismo y que cuando hay un evento que desequilibra las funciones vitales, limitan la recuperación y el buen funcionamiento orgánico. Aunque el cuerpo humano tiene mecanismos de desintoxicación, llegan a no ser suficientes para limpiar y proteger nuestras funciones vitales, limitando su neutralización y su eliminación. Y ante el exceso, los filtros del cuerpo son superados por la gran cantidad y la diversidad de sustancias extrañas, acumulándolas en los nodos linfáticos, limitando la recuperación de las funciones cuando se requieren. Y lo peor, desarrollaron mecanismos patológicos derivados de una leucocitosis, la sobreproducción de leucocitos, llegando la médula espinal a ser incapaz de cubrir la demanda que hace el sistema linfático de linfocitos T, linfocitos B, neutrófilos, monocitos y basófilos. Exceso que detona la producción de glóbulos blancos anormales o inmaduros. Una leucocitosis que detona la inflamación de los nodos linfáticos y la posterior necrosis de los tejidos linfoides, imposibilitando así la rehabilitación motora de los pacientes y en casos extremos la inhabilitación de los monocitos y eosinófilos, provocando trastornos como linfomas o linfedemas en brazos o piernas y en algunos casos neoplasias en la médula espinal, razón que nos llevó a tratar de ensayar la limpieza del sistema inmune como recurso de homeopatía previo a la rehabilitación musculoesquelética. Como conclusión, frente a la sobrecarga de elementos químicos y biológicos presentes en el organismo, productos de la modernidad industrializada, se definió que se requería de un procedimiento de limpieza previo a cualquier práctica de rehabilitación musculoesquelética para una depuración de los tejidos que faciliten la aceptación del ejercicio, disminuyendo las molestias y la desconfianza hacia la recuperación
de la movilidad. Los elementos homeopáticos utilizados en el ensayo fueron el Celedonium maius para detoxificar las vías biliares, considerando la alta toxicidad que puede tener la ingesta de este medicamento, porque es altamente venenoso. El Berberis aquifolium, el agracejo, para la detoxificación renal. La caléndula officinales para la retonificación cutánea. En este caso funcionó muy bien una comercial que es de Just, la caléndula. La avena sativa para elasticidad subcutánea. La avena orgánica se consiguió en la central de abastos, una avena americana que viene en una cajita que trae un certificado de orgánica. La nux vomica para el equilibrio límbico notamos o noté yo que cuando se empezó a dosificar en dosis diarias el medicamento a base de nux vomica, la gente regresaba más alegre, más contenta y más dispuesta a participar. Y el fósforus para lograr la desinflamación del hígado. Con esto yo observé que las personas llegaban con el vientre muy inflamado y empezaban a soltar gases, más cosa muy curiosa, y se los comento como cosa curiosa nada más. Llegó un señor que tenía el que se le rompieron en un accidente de automóvil, tibia y peroné, y llegaba con el vientre muy inflamado y con el masaje empezaba a soltar gases. Y el señor muy curiosamente nos dijo, es que ¿cómo nos dijo? No me acuerdo. Sí, nos dijo, es que el domingo tomé mucho y el lunes estuve reposando el pedo. Y le dije, pero explíqueme. Dice, no, es que tomé mucho del medicamento que me dieron, me lo tomé doble y al día siguiente estuve reposando el pedo porque me eché un pedo de casi media hora. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que estaba lleno de gases, lleno de aire, y el señor no podía, le pedí que me explicara y nos dice él, no podía yo parar, no podía yo dejar de sacar gases del estómago hasta que se desinflamó y entonces pude dormir. Bueno, esperando que esta somera experiencia sirva para considerar como indispensable una terapia de limpieza orgánica previa a cualquier proceso de reactivación funcional en los pacientes que previamente se hayan sometido a cirugías del sistema músculo-esquelético. Yo me traje a Cuernavaca a mi mamá en septiembre del 2018 y fue cuando yo dejé de participar en esto. El doctor González Canseco siguió, pero ahora él se fue a Guadalajara y parece que sigue con esta experiencia aunando y utilizando otro tipo de medicamentos. No he tenido contacto con él, pero lo voy a hacer. Pues es cuanto tengo yo, maestra. Pero sí les quiero compartir un poco de lo que yo sí sé, de lo que sí me ha dado resultado y cómo puede apoyarse indudablemente con la homeopatía, ¿no? Que es la conoterapia o terapias con conos de cera. Perfecto. ¿Sí se ve? Sí, nada más si quieres hacerlo grande. Ok. No sé cómo se hace. Es que no sé qué programa es. A ver, ahí está. Ahí está, perfecto. Adelante. Pues bueno, les voy a compartir un poco de lo que es la terapia con conos de cera.
les doy un poco de historia. Dice, esta terapia ha sido utilizada desde hace más de 2000 años, aproximadamente por culturas muy antiguas, como la hindú, tibetana, china, egipcia, maya, azteca, inca, toltecas, las culturas nativas de América del Norte y otras. La terapia era aplicada por curanderos especializados con el propósito de limpiar el organismo para obtener una vida espiritual más intensa. Esto les permitía ser más sensibles, adquirir mayor creatividad y lograr mayores poderes para sanar al pueblo. En muchas culturas se considera necesaria como parte de la higiene personal, como lo es el cepillado dental. Lo usaban con fines de limpieza o realizaban rituales. Se impartía a los discípulos para que pudieran acceder a un conocimiento superior. Sirvió como una preparación para que pudiera escuchar su ser interior y abrir la conciencia. Esta terapia se enseña actualmente como parte del programa de estudios en algunas escuelas de medicina europeas, Estados Unidos y actualmente en México. Estos son los diferentes tipos de conos que se utilizan para la terapia. Si podemos ver, hay conos más claros, un poco más oscurito. Esto tiene que ver que como son hechos de cera pura de abeja, la diferencia es que se cuela más la cera y en otro se deja, esos son los blancos, y en otro se deja del color natural. La limpieza del oído por medio de la terapia de conos es una técnica ancestral de la medicina alternativa que permite realizar la limpieza de oídos sin riesgo ni dolor alguno. Los ingredientes principales que usaron en sus velas incluían algodón, cera de abeja, miel, salvia, manzanilla y hierba de San Juan. Una fórmula que todavía se usa en los tratamientos actuales con velas para el oído. ¿Cómo funciona? Se utiliza la fuerza natural del fuego al introducir en la entrada del conducto auditivo una vela o cono hueco, fabricado con tela de algodón, cera de abeja, recubierta de esencias herbales. Como ya habíamos dicho, al consumirse por el fuego inyecta suavemente humo, aromaterapia y calor, el cual penetra dentro del conducto auditivo, llegando a todas las cavidades huecas, garganta, cavidad nasal, senos paranasales, linfa, actúa en el sistema respiratorio llegando hasta otras estructuras. Lleva esencia herbal a una temperatura que en conjunto desincrustan partículas microorganismos que han estado ahí por muchos años. Esta acción provoca que la cerilla o cerumen acumulado se derrita, aprovechando el efecto de chimenea que el fuego da a la vela. Este cerumen se encuentra en estado sólido y llega a convertirse en estado líquido. Todas las demás sustancias suben por el canal auditivo hacia el interior de la vela o cono, solo 2 centímetros. Recordamos que es hueca y ahí se endurecen. El cono se retira, se apaga. Todo el proceso causa una profunda relajación por la aromaterapia, ya que esta es llevada directamente al sistema nervioso central. Esto es lo que va limpiando, ahí como vemos en la imagen, entra directamente a los senos paranasales, limpiando profundamente. En esta podemos ver hasta dónde se encuentra el cerumen. El cono aproximadamente entraría hasta esta parte y ya el proceso de calor hace que la cera o el cerumen se ablande y ya se salga y quede en el cono. Aunque la cerilla es un método de defensa del organismo, en altas concentraciones puede causarnos algunos daños. Es importante tener cerilla en nuestro oído para defenderlos de agentes externos, pero es aún más importante mantener la calidad adecuada y sobre todo que estén bien limpia. Si se ha acabado el oído por la proliferación de cándida, infecciones de hongos, lo que decía Freddy, que había estado un rato con problemas del oído. Si los diferentes tratamientos no ayudan como debieran, esta terapia presenta una excelente técnica para limpiar conductos auriculares de todo el cerumen que se ha acumulado por años y que es causante de diferentes afecciones. Esta terapia no es nada ofensiva y es indolora. Excelente para toda la familia y personas con problemas de migraña, sinusitis, otitis
baja audición por exceso de cerumen. Un remedio natural, el cono para limpieza del oído es conocido en todo el mundo desde tiempo inmemorial y ha sido usado por pueblos y regiones tan distantes entre sí como los indígenas de Bolivia, los indios Hopi de América y los mismos chinos, siempre muy sensibles a los remedios naturales. Aquí ya vimos cómo se realiza. La persona que recibirá la terapia debe sentarse en una camilla especial para realizarla, aunque también esta técnica puede realizarse sobre una mesa común únicamente utilizando una almohada o algún objeto que sea cómodo para colocar la cabeza. Una vez estando en posición, el paciente se procede a introducir el cono suavemente en el oído y se enciende la parte superior de este. Dentro del oído se producen los siguientes efectos. El calor va hacia el interior del oído. Esto ayuda a derretir o ablandar la cera y de igual manera fortalece la irrigación sanguínea en la zona. El aire caliente que se está generando en la parte superior del cono crea un efecto chimenea que aspira en base del cono. Es en este momento donde se limpia el canal auditivo de cerilla y bacterias incrustadas en la zona. Estos son. Lo que necesitamos es lo siguiente para realizar la terapia de conos de cera. Obviamente los conos, el fuego para encender el cono, las toallitas como apoyo para evitar algún pequeño accidente, las pinzas de presión para ir tomando el cono con las tijeras cortando y al final con esta tijera de punta se abre y se ve qué es lo que tenemos adentro. ¿Qué se extrae del oído? Al momento de que el cono se retira del oído, el cono lo primero que se realiza es una limpieza de la zona. Una vez se termina dicho procedimiento, se procede a abrir el cono con ayuda de unas tijeras, como les había dicho. Y en el centro podemos encontrar, aparte de cerumen, una especie de masa compuesta de diversos microorganismos. Estos microorganismos pueden ser hongos, esporas, microorganismos esporas, residuos de antibióticos alojados en el cuerpo, residuos de jabón, agua, cándida albícar. Cuando el cono presenta un polvo blanco o amarillento, nos indica que hay presencia de hongo o bacteria, como podemos ver aquí. Me ha tocado ver en varias ocasiones estos resultados en los conos. En una ocasión, una señora me comentaba que su marido la golpeaba mucho al principio y tenía un constante mareo. Tenía mucho vértigo y mareo. Se le hizo la terapia con conos y pues como al tercer día desaparecieron los mareos. Esto de los golpes ya tenía años, desde el principio que se había casado, entonces sí tomó un poquito de tiempo el proceso. Al tercer día la señora ya estaba impresionantemente bien. En otro caso, una pacientita tenía un zumbido desde hace ya mucho tiempo. Se le hizo la terapia y viendo minuciosamente el resultado de lo que había sacado, era más o menos como tenía una pequeña hormiga, que es lo que le estaba provocando eso. La terapia tiene un tiempo de duración de 30 a 45 minutos aproximadamente. Se recomienda un mínimo de 3 sesiones de manera continua, depende de cada paciente. Después de esto es recomendable asistir por lo menos una vez al año para mantener una correcta higiene de oídos. Cuando existe algún tipo de enfermedad relacionada con el oído, siempre es recomendable acompañarlos con otro tipo de terapia. Por ejemplo, muy bien llevada con la homeopatía, no sé, dar una Kali Beach para inflamación de vías respiratorias altas, la brionía para bronquitis aguda, antimonio tartárico para afecciones vías respiratorias pulmón. Igual puede ser la belladona, atropa, para las infecciones agudas. ¿Es segura la conoterapia? Si bien se considera un enfoque natural y sin efectos secundarios, el rastreo de oído conlleva riesgos. Tener un cono encendido en el oído requiere una manipulación y supervisión experta para evitar posibles problemas como un tímpano perforado o quemaduras en la cara, el cabello, el cuero cabelludo o el oído.
También se informa que el tratamiento no se realiza demasiado pronto después de cualquier tipo de cirugía de oreja u oído o si padece algo de lo que se enlista enseguida. Quistes en los oídos, infecciones continuas de oídos o sinusitis, implantes cocleares, alergias a cualquier producto en el cono, inflamación en los oídos, tímpanos perforados, arandelas o tubos en los oídos, osteoclerosis aguda, es un crecimiento óseo anormal en el oído medio, mastoiditis, una infección del hueso mastoide detrás de la oreja, dificultad para respirar alrededor de pequeñas cantidades de humo. Y en general, la terapia termoauricular es una experiencia segura y relajante, siempre que el tratamiento no se use en exceso o se lleve a cabo de manera incorrecta. Es por eso que es importante buscar un profesional calificado que sea capaz de llevar a cabo el tratamiento de la vela de oído profesionalmente. Para quien es recomendada la conoterapia, esta terapia se puede utilizar en niños, personas de cualquier edad, pero sin embargo existen personas que debido a sus actividades cotidianas podrían requerir una limpieza de oídos. Personas que hagan uso de aparatos correctivos de la audición o audífonos, nadadores y buceadores, pilotos, aviadores, sobrecargos, fumadores, activos y pasivos, personas que trabajen en medios contaminados o con mucho polvo, como pueden ser granjas, ranchos, campos de equitación, construcciones, como una limpieza preventiva periódica para cualquier persona, personas que necesitan quitar un tapón de cera en el oído. Aquí vemos niños, que también he tratado a niños pequeños, se puede decir que de los 5 años, siempre y cuando puedan estar quietos, ¿no? Un buen tiempo. Grandes beneficios en los siguientes casos: baja audición por exceso de cerumen, pérdida de audición, rinitis, alergia o fiebre del heno, otros casos de alergia respiratoria, sinusitis, otitis, infección e inflamación de los oídos, algunos casos de otalgia, dolor de oído, vértigo y mareos, enfermedad de Meniere, cefaleas, dolor de cabeza y migrañas relacionadas con sinusitis, padecimientos respiratorios constantes con flemas y mucosidad abundante, procesos gripales agudos, problemas de presión dentro de los oídos después de viajar en un avión, bucear o nadar, después de bañarse, queda motitas de jabón, agua o shampoo. Contribuye a lograr un balance emocional, permitiendo una regeneración del fluido energético de diversas áreas del organismo correspondientes a los planos física y mental. Agudización de la audición, el gusto, el olfato, la percepción del calor. Otro de los beneficios de esta terapia también es la eliminación de percepción de ruidos. Estas son como la imagen, como lo decíamos antes, las personas que han tenido estos problemas o que tienen estos problemas. Gracias. Esta tradición antigua que viene de los saberes europeos más enraizados con la sabiduría que se manejaba de gente muy culta, ¿no? Hay muchos espagíricos que salen de los monasterios, que es donde hay muchos libros de plantas y muchos libros de sabiduría antigua, un poco ocultos, no al acceso a los demás. Mucho de esto viene de autores tan profundos como Paracelso, que es el padre de la química, el padre de la alquimia, que toma también conocimiento de lo que sería Hermes Trimigestus, que tiene que ver con los griegos, que es un personaje mitológico, un mago, y que pues son sanadores, ¿no? Y como todo esto tiene un sentido espiritual muy importante, cómo relacionan los espíritus de la naturaleza con Dios, ¿no? Y si no es una religión, ¿no? La espagiria es un trabajo en el cual la persona que dedica su vida a esto prácticamente trabaja con procesos muy interesantes con la materia física, con la materia orgánica, como las plantas, para extraer lo que se llama, lo que sería el espíritu, ¿no? Ellos tienen la teoría de que las sales de los cuerpos son los que fijan el espíritu, entonces van a ver cómo mediante la agregación y la disgregación de la materia por medio de la calcinación y ciertos procesos, logran separar las sales, hacer cristales, o sea, es muy mágico, es muy interesante, y cómo logran preparar remedios para poder estabilizar a los seres humanos. Ya no voy a decir más, les dejo aquí con este señor para que lo vean, y bueno, es un conocimiento que
como comentamos, ha estado guardado por muchos años, por mucho tiempo, ha sido prácticamente erradicado y desaparecido, pero siempre sobreviven algunas escuelas, ¿no? Y este es el caso de la escuela andalusí, que está en Navarra, y bueno, les dejo aquí este videíto, que me fascina, por cierto. La pagiria, desde donde yo entiendo, es la aplicación de las leyes herméticas a un proceso de recuperación de la salud de una persona. Entonces, desde ese punto de vista, es la aplicación de una serie de conocimientos que forma parte de una filosofía llamada filosofía natural, porque los alquimistas a sí mismos no se llaman alquimistas, se llaman filósofos. La base es una filosofía, y la filosofía es una forma de entender el mundo. Esa filosofía tiene una parte mística, una parte de búsqueda de la unidad, una parte de búsqueda de Dios. Y después tiene una parte de, vamos a decir, aplicaciones, vamos a llamarlas científicas o médicas, ¿no? Basadas en esos principios, en esa forma de entender el universo y basadas en esa filosofía. Entonces, desde ese punto de vista, en considerar las pagirias como la aplicación de principios herméticos o principios alquímicos en busca de la salud de una persona, el fin último sería que una persona recupere su salud y su estado de felicidad. Porque si no recupera el estado de felicidad, volverá a perder la salud, evidentemente. La alquimia, dentro de ese proceso de búsqueda, de ese cómo funciona la naturaleza, de ese cómo capturar ese fuego universal que está animando este aire, que hace que ese agua esté viva, que hace posible que de una semillita, de una semillita que está aquí dentro, cuando cae en la tierra, una tierra negra, llena de material inorgánico, pueda transformar esa tierra negra en madera, en olores, en colores, y cada una según su naturaleza, según su espíritu. En Al-Ándalus, el conocimiento es una vía de búsqueda de Dios. Es un tiempo de heterodoxia y la libertad en el pensamiento crea un caldo de cultivo en que se van generando distintos tipos de disciplina, distintos tipos de medicina, y se pueden, durante un tiempo, el conocimiento cristiano, el conocimiento judío, el conocimiento musulmán y el propio conocimiento que se va generando de todo ese caldo de cultivo va creando un momento histórico en el cual, como en su tiempo en Alejandría, se va creando un germen importante de sabiduría. En este germen de sabiduría y de heterodoxia es donde empieza a surgir toda la forma de medicina alquímica. El concepto de médico alquímico no era como médico, sino que era el de hacking, era el que posee el conocimiento. Es un hacking, sabía matemáticas, sabía astrología, sabía astronomía, sabía física, sabía medicina y sabía filosofía, porque todo era uno. Ya desde Ibn Masarra se abren dos vías. Una vía que es puramente terapéutica y otra vía que es más filosófica, más mística. Pero las dos son la misma vía. Y la verdad es que como es arriba es abajo, y como es adentro es afuera. Y que en la alquimia el trabajo exterior es igual que el trabajo interior. Entonces esa vía filosófica, que es que todo está unido, que todo nace del uno y que todo está sustentado por el uno, hace que todo lo que existe en el universo tienda al uno. Y hace que todo lo que existe en la naturaleza, todo lo que nosotros podemos observar, está hecho de una misma materia. Una misma materia que los alquimistas llaman ánima del mundo, espíritu universal, spiritus mundi, hálito divino, neuma,
que es una sustancia, es la sustancia prima, la sustancia primera, a partir de la cual se desarrolla todo el universo. Entonces el filósofo natural, el filósofo hermético, lo que busca en la observación de la naturaleza es cómo se produce la vida en la Tierra. Todo lo que existe en el universo está hecho de las mismas sustancias, pero en proporciones distintas. Estas proporciones distintas hacen que unos elementos tengan unas características y otros elementos dispongan de otras características. La observación de estos principios universales les llevó a diseñar toda la ciencia de la asignatura. La ciencia de la asignatura es el arte de ver qué modulación del espíritu universal es principal en lo que yo estoy observando. Yo puedo observar el fuego en una planta, en un animal, en un meteoro. Puedo observar el elemento agua en un estado emocional. Y entonces empezaron a ordenar el mundo mediante unos arquetipos básicos, unas fuerzas básicas, que son las primeras modulaciones de ese espíritu universal, que es el que todo lo sustenta, y empezaron a ver lo que había en común entre los elementos que estaban observando. Era fácil observar que el Sol se parece a un girasol y que el Sol es como el corazón, porque el Sol es el que da vida a todo el sistema solar y el corazón es el que da vida a todo un organismo. Pero lo que los alquimistas llamaban Sol no era ni el Sol, ni el girasol, ni el corazón, sino esa modulación del espíritu universal que ha producido el Sol, el girasol y el corazón. A partir de ahí, los filósofos herméticos distinguen dos mundos principales: el mundo del Mun y el mundo del Malakut, el mundo de lo que no se ve y el mundo de lo que se ve. Porque una cosa es el universo observable, la realidad aparente, que llamaban ellos, y otros es el espíritu que anima esa materia, sin la cual esa materia tiende a desorganizarse. Son los alquimistas, detrás de cada ser vegetal, mineral o animal, detrás de esa materia hay un espíritu que la sustenta, unos espíritus que la sustentan. Que en cuanto se desorganiza y se pierde, la materia vuelve a ser lo que era, polvo inerte. A partir de ahí, si nosotros queremos corregir esto que llamaban los egipcios el Sahu, el patrón invisible sobre el que gravita la materia, evidentemente tendremos que hacer unos remedios que contengan esos espíritus. Al alquimista no le interesan los principios activos, ni la cantidad de carbono, ni la cantidad de aluminio que pueda tener esta planta. Pues esta flor que aquí tenemos, pues desde el punto de vista químico podemos observar que por su olor, por su calor, nos está dando señales de que hay una fuerza específica en ella que hace que tenga esta forma, que hace que tenga este olor, ¿no? Y que hace que tenga unas particularidades propias. Después, cuando yo tengo que elaborar el remedio, lo que tengo que tratar de coger es la parte más pura, la parte homogénea. Para hacer eso necesitamos unos vehículos que a su vez también sean puros. Por eso, a la hora de elaborar un remedio, los alquimistas siguen a la naturaleza. La naturaleza sigue un ritmo. El universo, cuando se pone en marcha, cuando Dios dice haga luz y la luz se hace y empieza a moverse todo en el universo, a partir de ahí se inicia el movimiento. El primer movimiento, la respiración universal. El movimiento solve, coagula. A partir de entonces, todo lo que existe en el universo sigue ese diapasón, solve, coagula. Todo lo que viene a ser en este planeta, en la Tierra, llega un momento en que se coagula, nace físicamente, y desde el momento que nace, inicia su camino de retorno hacia el Sol, hacia la disolución. Para hacer un remedio
remedio vamos a destruir una planta, vamos a llevarlo al caos, vamos a desorganizarla tal y como estaba organizada. Porque el objetivo es trasvasar la parte espiritual de la planta al remedio, al plástico. De ahí viene la leyenda de los gemelos encerrados en la botella, de los cuentos de la sociedad. Decimos que es sulfur todo lo específico, lo que le da su color, su forma estética. Eso que a nosotros nos da la señal, por ejemplo, de color amarillo que nos afecta a la energía solar. Cada uno de los colores, cada uno de los sabores, se relaciona con un elemento o con una fuerza. Y ese elemento, esa fuerza viva, no su manifestación material, la que nosotros queremos capturar y cambiar de soporte. Es un soporte sutil, forma de remedio, para que ayude al hombre a recuperar el equilibrio dentro de su ser de esos 4 elementos o esas 7 fuerzas. En cualquier remedio espagético, en cualquier proceso alquímico, después de una disolución, tiene una purificación, después una coagulación, un volverse a coagular de forma más perfecta. Entonces, utilizamos siempre unos mercurios vivos que nos da la naturaleza y que son fuente de vida y forman parte del proceso de que pueda existir la vida en la Tierra, como puede ser el agua de lluvia, especialmente de primavera, el agua de nieve, también especialmente de primavera, o el agua de manantial. En ese proceso de purificación es especialmente importante la utilización del caput mortuum o el cuerpo ya sin espíritu de la planta, en un proceso que vamos a llamar calcinación. Es decir, vamos a quemar todo y lo que se resiste a calcinar será lo que llamamos el principio salino. Ese principio salino es el que permitía la cohesión y fijación de los espíritus, porque el fuego, el aire y la parte espiritual lo que tiende es a expansionarse, a elevarse y a escaparse. Si no hay un principio que los fije y les dé coherencia para unirlo con la parte material del ser. Ese principio los traemos de la misma planta. Una vez que hemos retirado el espíritu o la energía de la planta, entonces cogemos el resto y lo sometemos al fuego, lo sometemos al infierno de Tánatos, a unas temperaturas elevadas pero progresivas, para que en el proceso no sufra deterioro ese principio salino. Y después de un proceso llamado lisidación, extraemos unos cristales, unos pequeños cristales que nos da la naturaleza, que en su propia geometría son capaces de atrapar el fuego y atrapar al mismo espíritu. Cuando nosotros ya nos disponemos a coagular otra vez el espíritu de la planta en forma de remedio, es necesario dotarle de vida. El universo constantemente está derramando sobre la Tierra ese fuego universal que es el que hace que la materia pueda animarse, volverse viva y convertirse tanto en un metal como en un vegetal como en un animal. Especialmente la forma más fácil o más conocida es a través del rocío de primavera, especialmente del rocío de mayo. Nosotros utilizaremos eso para revivificar el remedio y que el espíritu vuelva a organizarse esta vez, fijado por su sal en forma de pinturas pagíricas, esencias pagíricas. Ese proceso de coagulación, donde volvemos a juntar el sulfur, el espíritu, la sal, el mercurio. Después, una vez que lo hemos visitado, lo debemos de rotar o dinamizar. Esa rotación o dinamización hace que el remedio despierte a ese nuevo estado de conciencia. Esos espíritus que antes estaban en la planta ahora están en forma de remedio. Y si no lo adaptamos a los ritmos de la naturaleza
y les dotamos de un movimiento, que es lo que da característica a la vida, no conseguiremos que despierte la dinámica y la fuerza que nosotros hemos dado al remedio por medio del espíritu universal. Por lo tanto, esta forma de elaborar remedios hace que los remedios sean vivos y al tomarlos se podría decir que tienen su propia conciencia y se dirigen allí hacia donde tienen que ir. Y cada remedio debe ser personalizado. Nosotros podemos ver que el equilibrio de la persona, podemos ver el desequilibrio desde el punto de vista celular, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista energético, pero también lo podemos ver desde el punto de vista de sus emociones, de su mente, pero también de su entorno. Porque el entorno forma parte de lo que él es y de cómo se relaciona con el entorno forma parte de su equilibrio psicofísico. También yo puedo detectar, suponiendo como punto ya lo que es el ser humano, internamente hasta el nivel orgánico, fuera su nivel emocional y fuera su entorno. Cómo se relaciona con el entorno también nos va a dar pistas del desequilibrio que le ha llevado a esa persona a perder la salud o la felicidad. Y en el último caso, puedo incluso ver el plano más alejado, que son las estrellas. Y mediante la relación con los planetas, con el sistema solar, también puedo detectar cuál es lo que está en desequilibrio. Por lo tanto, el espajerista es una ciencia integral, que lo que trata, como luego indica, integrar a la persona, integrarla, volverla a sí misma, que sea ella y que recupere su propio control de su vida, de su salud y por lo tanto de su felicidad.